Entonces lo que vamos a hacer en este ratito es que quisiera que ustedes traigan a su memoria un momento que se han sentido con muchísimo bienestar, que se han sentido muy, muy bien. Quisiera que recuerden cómo es sentirse bien, cómo está el cuerpo cuando yo me siento bien. ¿Han tenido algún día? Recuerden, un día en que no les dolió nada, nada, nada. Se sentían súper bien y mentalmente estaban bien también. Traigan eso a su memoria, que su corazón estaba tranquilo. Pues vamos a inhalar profundo, vamos a dejar al mundo afuera, siempre ocupándonos del bienestar de otros y en un ratito vamos a ocuparnos del bienestar nuestro y darme el chance de relajar mi cuerpo suavemente como si yo pudiera darle un masajito de paz a mi cuerpo. Y también voy a relajar mi mente. ¿Y cómo la relajo? Voy a darle silencio. El silencio es el relajante principal de la mente. Silencio. Y así voy a darme un momentito de paz. Muchas gracias. ¿Recordaron algún momento de bienestar? Sí. ¿Ha habido algún día que no han tenido ningún dolor? Vamos a hacer el esfuerzo ahorita de, de no ocuparnos del mundo, ni de las personas, ni de la familia, ni nada más que del ser. Porque quisiera que hacerles una pregunta que para mí es algo muy profundo. Cuando yo me la hago no siempre tengo respuestas. La pregunta es, ¿qué necesito yo ahora para estar bien? Entonces quisiera que lo pongamos de lo más fácil a lo más difícil. ¿Está bien? De acuerdo a su edad, a su estado físico, ¿ustedes comieron lo que necesitaban para estar bien hoy? No me respondan, solo piénsenlo. ¿Ustedes comieron porque era una obligación o porque tenían deseo de comer algo particular o porque era algo que el cuerpo particularmente necesitaba? Solo pregunto. Ahora, en términos de descanso, ¿ustedes descansaron lo que su cuerpo necesitaba hoy? ¿Será que yo siempre necesito la misma cantidad de descanso o a veces necesito más? Ok, eso era lo fácil. Ahora un poquito lo más difícil. A nivel de mi estado interior, yo me siento que yo estoy viviendo una vida que quiero vivir.
Es decir, yo siento que tengo una vida con algún propósito, que voy, o sea, que estoy alineándome con algo conmigo misma o estoy viviendo porque no hay otra opción, solo me queda vivir. Solo piensen. Entonces, vean, imagínense en este momento que tal vez están en medio de un huracán, a veces uno le pasa eso, a veces uno está en medio de tormentas. Salgan un momentito de la tormenta y nos vamos a dar el chance hoy de recuperar nuestro bienestar. ¿Ok? Las tormentas, por dicha, no duran para siempre, aunque uno crea que sí. Entonces vamos a salirnos de las tormentas, de los conflictos, de las cosas que no podemos cambiar, de la impotencia. Nos vamos a salir un momentito de ahí. Y ahorita nos vamos a colocar aquí, que es un espacio seguro, tranquilo y ustedes pueden estar con el propio ser. Lo primero que yo veo del bienestar es que nosotros no nos han enseñado a darle el valor al cuido, al cuidarnos. En Occidente, el valor no se da a que yo esté bien. ¿Cuál es lo que tiene valor para nosotros? ¿Cuánto produzco? Y uno se siente pésimo el día que uno dice, ay, no produje nada. En vez de que no se da valor al día de decir, ay, hoy me sentí tan relax, tan feliz, tan tranquila, ¿eso qué importa? Produjo algo, ¿verdad? Usted hizo algo, ¿qué hizo? Entonces, ¿qué pasa? Yo misma, cuando no ha sido criado o criada así en Occidente, que es muy asociado al bienestar al dinero o a producir, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene menos, no está haciendo lo que se supone en el mundo tiene que hacer, uno se siente culpable. Entonces yo pregunto, digamos que yo estoy produciendo y que estoy trabajando o estoy haciendo lo que se supone que el mundo me pide hacer o cuidando a los demás, porque además si no estoy produciendo económicamente, tengo que estar haciendo otras cosas, cuidando ojalá al mundo entero, ¿verdad? Si no estoy haciendo eso, ¿cómo me siento? Uno se siente mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde viene ese malestar? Porque nosotros somos especialistas en generarnos malestar en vez de bienestar. ¿Por qué yo no estoy bien? ¿Por qué me cuesta estar bien? Cada uno de nosotros, no me responda, ¿verdad? Solo pregúntenselo. Cada uno de nosotros tiene algo que yo le voy a llamar así, es una debilidad o varias, que puede ser que es que yo lo aprendí de niñez, puede ser que la he acumulado en mi vida, pero es mi debilidad. Y es mi talón de Aquiles, es lo que me hace estar mal. Y son varias porque a veces tiene que ver en mi forma de ser, en mi relación con los demás. Soy especialista en sentirme mal. ¿Por qué? ¿Qué particularmente en la relación con otros hace que yo no esté bien? Piensen. O sea, ¿cuál es mi fuente de malestar en mi relación con otros? O en términos físicos, porque cada uno de nosotros tiene su propio cuerpo, no por casualidad, ¿verdad? En términos físicos, ¿cuál es mi debilidad? Ustedes ya conocen su debilidad. Ustedes podrían ir al doctor y decir, vea, doctor, mi debilidad es esta. ¿Saben cuál es?
Y es tan interesante que uno ni siquiera conoce su cuerpo. Y hay algo interesante también, que uno cambia todos los días, va necesitando cosas diferentes todos los días y a veces va generando debilidades acumuladas, tanto en la relación con otros, como en mi cuerpo, como en mi mente. Y cuando he acumulado malestar, ¿qué genero? Una crisis. Las crisis a veces vienen repentinamente, pero a veces son porque yo he acumulado muchas cosas que no me han hecho bien. Y cuando viene una crisis, muy posiblemente viene por todos lados. Viene por mi cuerpo, por mi mente y por mi relación con los demás. Viene el paquete completo. Entonces uno en ese momento, ¿cómo se siente? Absolutamente la vida como fatal, ¿verdad? Porque por ningún lado me siento bien, pero no es casualidad. O sea, yo he venido ya hace rato sin sentirme bien. Y vean qué interesante, cuando uno se hace exámenes de sangre, en los exámenes de sangre dice, usted tiene más de algo que no le hace bien, por ejemplo, más colesterol, menos vitamina, más, pero uno necesita hacerse un examen de sangre porque uno no sabe por qué hay debilidades. Tengo más de algo que no me hace bien y menos de algo que me hace bien. Lo mismo en mi vida cotidiana, ¿verdad? Entonces yo pregunto, yo tengo equilibrio, yo hago cosas para yo estar bien. Bueno, ustedes todos se ganaron algo bueno porque ustedes todos están aquí hoy, porque yo saco mi tiempo para mí y eso es un gran logro. Ya el hecho de venir, salir de casa y hacer algo para mí, se sacaron por lo menos 50 más que los que no han podido hacerlo, ¿verdad? Y no lo sacan el tiempo. Ok, pero entonces ahora yo les voy a hacer otra pregunta. Durante este año 2023, ¿qué ha sido lo que para ustedes es el aprendizaje principal para su propio bienestar? Y yo les voy a contar para mí. Este año particularmente, yo afronté un desafío muy bonito, porque lo viví así. El año me puso en lugares donde yo no tenía ninguna experiencia previa. Me puso a hacer trabajos en fútbol. Yo tuve que aprender todo lo del fútbol. Me puso a hacer trabajos en lugares con personas absolutamente nuevas que no tenía idea cómo eran. Y yo venía trabajando en otras cosas, ¿verdad? Con la misma gente, con colegas conocidos. Entonces, ¿qué pasa? Uno pues ya sabe cómo es la otra, la otra. Esto es muy fácil. Pero esta gente absolutamente diferente, no me conocían, yo no los conocía en lugares que no sabía, empezar de cero, aprenderlo todo. Entonces, es fantástico. Fue un gran reto. Y eso me trajo a una vez, a varios años atrás, en que yo tenía que tomar una decisión de ir a un lugar que me daba espanto, mucho miedo, porque no sabía el idioma, no lo conocía, iba a estar sola. Tenía mucho deseo de ir a conocer ese lugar, pero tenía también mucho miedo porque no sabía nada. Y al final tomé la decisión de ir. Y fue fantástico, me pasó de todos los desafíos posibles, ¿verdad? Porque efectivamente ni tenía la dirección del lugar, llegué, no sabía ni cómo llegar, pero al final todo se resolvió. De la misma manera, este año también, pero yo necesité desarrollar algo que no es físico para poder estar bien. Yo necesité desarrollar mucha humildad,
mucha aceptación, apertura, flexibilidad y curiosidad y entusiasmo. Eso no era físico. Lo que me iba a hacer bien a mí en ese momento no era físico. Y para estar con una persona nueva y conocer cosas nuevas, yo tenía que estar muy humilde y escuchar, ponerme en los zapatos del otro. Y fue fantástico. Te les digo, es un año que aprendí demasiadísimas cosas. Pero si yo lo pongo de otra manera, yo lo podría poner como una fuente de malestar. Pero en realidad ni lo siento así. Para mí fue un año muy lindo en ese sentido, aunque fue un reto, ¿verdad? También hay retos nuevos en el cuerpo, ¿verdad? Ha sido un año que este cuerpo ya ha tenido otras necesidades y he tenido que amoldarme a ellas, escucharlo, ver por qué tiene ciertos síntomas que empezó a tener, qué fue lo que hice que generó un desequilibrio en este cuerpo, invertir tiempo, dinero en eso. Entonces, fíjense ustedes en sí mismos, fíjense ustedes en sus relaciones con los demás. ¿Cómo han estado las relaciones este año? También pueden ver la parte económica. ¿Cómo ha estado la parte económica este año? Porque en todo sentido tiene que haber bienestar. Es decir, el bienestar no es una cosa como chiquitita, es toda mi vida, ¿verdad? Entonces, cuando empezó esta escuela, Drama Kumaris, empezó en un lugar en India donde todos tenían que hacer de todo y aprender a vivir juntos. Familias que eran, bueno, en India las familias son grandes, digamos que vivían 12 juntos. Y luego empezaron a generar una comunidad de 300 personas. Entonces, imagínense ustedes están viviendo no sé cuántos, con cuánta gente. Ahora imagínense ustedes vivir con 300 personas. ¿Se puede imaginar? ¡Qué buen reto! Bueno, ahí empezaron a hacer de todo. Personas que habían dedicado con mucho ingreso, empezaron a tener que hacer cosas que nunca habían hecho. Y para estar bien, uno de nuestros profesores principales decía, la mayor base del bienestar fue la tolerancia. Tolerar. Y ese es un gran poder espiritual que requiere mucha madurez para poder convivir 300 personas juntas. Entonces, a mí me fascina el tema de la tolerancia, ¿verdad? Porque tolerar no es aguantar. Tolerar no es decir, uy, qué pereza, otra vez, porque eso es aguantar. Eso es como me siento mal y lo que hago es mejor reprimo mi malestar y en algún momento va a explotar. Eso no es tolerar. Tolerar es literalmente que no me moleste. Es decir, que no genere en mí ninguna reacción de enojo. Oiga, ni media reacción de enojo, eso es tolerar. Y tolerar cuando las cosas están todas como a mí me gustan, pues no es tolerar, ¿verdad? Tolerar es cuando las cosas no están como a mí me gustan. Entonces, ¿cómo se genera tolerancia? ¿Cómo yo desarrollo ese poder, esa madurez interna para no afectarme? ¿Qué requiero? Ahí es lo primero. Yo necesito primero estar bien con quién soy yo. Y primero me tengo que tolerar a mí y mis debilidades, mis necesidades, mis tonteras, también mis aciertos. O sea, yo necesito primero ser muy tranquila con quién soy yo.
Y yo me he visto y veo, porque estoy con mucha gente, ¿verdad? Y las personas muy pocas se sienten bien con quien son. Y justo estaba hablando con unas colegas muy lindas que quieren hacer una investigación en la UCR porque ha habido varios suicidios. Y los suicidios cada vez en el mundo se dan por situaciones diversas, ¿verdad? O sea, no es que el suicidio es algo como, tiene esto, entonces la persona se suicida. No, siempre hay que investigar qué está pasando socialmente, qué está pasando, por qué la gente se está matando. Y jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ahora se nos hace tan intolerable situaciones que uno diría, fuera de los zapatos de la persona que se está matando, digamos, que uno diría, mira, pero eso se podría haber tolerado? Lo voy a decir entre comillas, porque yo no estoy en los zapatos, ¿verdad? Pero como que a veces pasa por situaciones que se hubieran podido resolver, pero la persona sintió que no podía, que no lo toleraba y prefirió o decidió o lo que fuera quitar su vida. O sea, ¿por qué mi nivel de tolerancia a las dificultades, a las situaciones que cambian, ¿por qué es tan pequeña? ¿Por qué ese nivel de tolerar lo nuevo, diferente, los cambios, no está? ¿Qué necesitaría entonces para poder ser más fuerte? Porque una compañera otra, ¿verdad? Era una conversación interesante. Me dice que uno debería tener la posibilidad de decidir si vivir o no. Sí, está bien, uno puede tener la posibilidad de elegir, es cierto. Pero si yo ya estoy viva eh, y digamos que mi vida es un regalo, ¿qué tal mejor morirme cuando me toca y como superar aquello que me está causando tanto, tanto dolor o tanta angustia o tanto estrés o enojo? ¿No sería más fácil? Bueno, a veces no es tan fácil, pero sí se requiere tolerancia. Y es interesante porque en esta conversación lo que veíamos es que pareciera que estamos en momentos donde nadie toleramos nada, ni media cosa. O sea, alguien te volvió a ver feo en el carro y ya le salen a los otros los colmillos y lo quiere casi matar. O sea, pero si fue nada, una trivialidad, uno lo tolera un ratito. Ok, estoy entre trabajos, es decir, desempleado. Temporalmente, está bien, yo puedo tolerar estar desempleado temporalmente. No me voy a quedar desempleado siempre. Siempre hay opciones. Voy a tolerar este tiempo. Tal vez tengo que gastar menos, tal vez tengo que ajustarme, pero es tolerable. Yo sí puedo tolerarlo. Y yo me acuerdo incluso cuando ustedes han ido a hacer un examen que uno lo meten completo el cuerpo, que un examen horrible porque uno le dan vueltas y vueltas. ¿Cómo se llama? Resonancia magnética. ¿O vos nunca te la han hecho? Bueno, yo soy claustrofóbica y me tuvieron que hacer eso. Entonces yo dije, bueno, aquí tengo que tolerar el tiempo que dure, porque más es como media hora. Y voy a ponerme a meditar y aunque duele eso de vueltas y vueltas, yo no voy a ver eso dando vueltas, pero yo puedo tolerarlo. Media hora no es nada, ¿verdad? Es incómodo, pero va a pasar. Entonces, qué me hace? La tolerancia es demasiado útil en todas circunstancias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me hace una persona capaz, me hace una persona fuerte, valiente, porque sé que yo puedo tolerar.
Y tolerar no significa que yo no voy a hacer cambios y decir no cuando tengo que decir no. No especialmente a mi propia dependencia o a mis propias tonteras, pero no significa que voy a tolerar maltrato. O sea, si tengo que cambiar cosas en relaciones, yo lo tengo que resolver, eso está bien, pero yo puedo tolerarlo, puedo pasarlo. Entonces, ¿qué hago yo para aumentar ese nivel de poder tolerar las dificultades, salir adelante y estar bien? ¿Qué piensan? Entonces, quisiera que ustedes se vayan a su propio ser y vean todas las veces que ustedes han podido volver a estar bien de situaciones incómodas y complicadas, incluso conflictos. Todos los conflictos, hasta los más terribles, no duran para siempre. Si no en esta vida, en la otra hay que cambiarlo. Pero uno no va a estar por eternidad con conflicto con alguien, o sea, imposible. Entonces, qué hace? ¿Qué hay en el alma que lo pueda lograr? Entonces, primera cosa, ¿cuándo sienten ustedes que pierden ese poder? Y es una pequeña cosa que nos hace perder poder. ¿Ah? El miedo, pero está tibio. Eso nos hace, cuando tenemos eso, nos hace esto, que nos hace perder poder. También, Desconfianza. también. Todo eso lo que nos hace es pensar demasiado. Cuando uno piensa demasiado, pierde poder. Y aquí vamos a entrar a cómo funciona nuestra mente. Porque vean, para estar bien, primero necesito estar bien en, en mi mente. Porque la parte más poderosa es mi mente. Cuando yo pienso demasiado por miedo, por ego, por todo lo que ustedes dijeron, que ese pensar demasiado, ¿qué me hace? Cansarme, confundirme. Ahora yo no sé qué decisión tomar, ni sé qué está bien. Y pienso y al final estoy harto o harta. No hago nada y además ya no me aguanto. Por eso les decía, el relajante principal, la pastilla mejor es el silencio. Dejar de pensar. Es fantástico. Pero para dejar de pensar, tengo que dejar de querer resolverlo todo, dejar de controlarlo todo. A todos nos pasa, querida. Y entonces tengo que tener humildad. Eso es el silencio. O sea, silencio no es un acto solamente como físico. Mentalmente necesito dejar de pensar tanto. Entonces, necesito entregar mi basura porque a veces la mente, ya la pobre, además vean qué interesante. Ustedes pongan basura en su casa un ratito. ¿Qué empieza a pasar de inmediato donde hay basura? Hay mal olor y ¿qué pasa? Se descompone. Y cuando algo se descompone, ¿qué aparece de inmediato? Moscas, cucarachas, ratones. Pero así es como, ¡flum! ¿De dónde apareció esto? Los mosquitos, ¿verdad?
Donde hay basura, viene todo eso. Imagínense cómo está mi mente. Si mi mente está llena, 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 llena de tantas cosas que no le sirven para nada, he pensado basura el día entero, ahí hay cucarachas, hay gusanos. Es decir, que una mente enferma que piensa mucho tiene gérmenes. Inmediatamente le aparece. Por eso hay que hacer silencio. La directora de Brahma Kumaris, que murió recientemente, Daddy Yankee, era un alma con un poder mental absoluto. Y ella es una de mis inspiraciones. Porque era un alma que pensaba muy bien, muy sabia. Entonces, era la directora de una organización que está mundialmente. Entonces tenía muchas situaciones, lo que fuera, ¿verdad? Y una vez me tocó ir a hablar con ella, siempre estaba de buen humor, que ya para mí eso es una persona muy, muy, muy poderosa, ¿verdad? Tenía físicamente todas las dolencias que ustedes se pueden imaginar, siempre de buen humor. Y cuando yo le preguntaba algo, me decía, ok, hagamos un momentito de silencio. Y en ese espacio de silencio, después lo que me decía era fantástico. Entonces eso siempre me enseñó a mí que es algo que yo atesoro en mi vida, el silencio. O sea, yo necesito limpiar mi mente. Voy a hacer mi espacio de silencio. ¿Y por qué el silencio sirve? Porque las respuestas, todas yo ya las tengo. El alma todo ya lo sabe, pero está llena de gérmenes. ¿Qué son los gérmenes? Tengo miedo, tengo enojo, tengo dependencia, no, creo que no puedo vivir sin aquel o aquello, ¿verdad? Esos son gérmenes, porque he tenido mucha basura. Entonces, cuando hago silencio, me conecto con mi sabiduría. Yo sé lo que me hace mal. No necesito pagar millones para que alguien me lo diga. Solo que tengo gérmenes que me hacen no poderme escuchar a mí misma y decir, ya, yo me acuerdo, mi papá fumaba como 2 cajetillas al día, miles de años, pero se quedó sin dientes y todo. Hasta que estuvo requete mal del corazón, pudo dejar de fumar. O sea, él siempre podría haber dejado fumar. Sabía que le hacía requete mal, siempre lo supo, pero ya cuando estaba requete pésimo, ahí tuvo como la capacidad de decir, ah, no, ahora sí de veras. Pero esa capacidad siempre la tuvo. Este fin de semana vi una amiga que tiene cáncer. Ella ya le sacaron un tumor y le habían encontrado metástasis. Y entonces me dijo algo tan bonito. Me dice, vea, con metástasis o sin metástasis, yo decidí que voy a ser feliz. Yo voy a ser feliz. O sea, ya el poder lo tengo ya. O sea, la capacidad la tengo ya. Igual con mi papá en algún momento dijo, ya, porque tengo la capacidad. O sea, es algo que ya está en nosotros. Cuando hago silencio, me conecto con eso que es ese poder. El poder está en mí. Piénsenlo así ya. Yo ya puedo ahora, pero necesito limpiar mi ser. Y luego conectarme, porque ustedes han visto que cuando el carro se queda sin gasolina, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nada funciona, por más que esté todo el carro intacto, el motor, todo, pero no tiene gasolina, no funciona. Nuestra gasolina también es como una energía espiritual y a veces, aunque tengamos la sabiduría, aunque tengamos las cualidades, aunque tengamos la experiencia de vida, no tengo gasolina de la conexión con la fuente o el alma suprema, o no sé cómo si ustedes creen en Dios o no,
pero pueden verlo como ese ser o esa fuente universal de amor. Y a veces nos falta espacio espiritual de conexión con esa fuente, con ese ser puro, divino, dulce, sabio. Nos falta tiempo con Dios o con el Ser Supremo, el alma suprema. Ese tiempo espiritual que es tan lindo, bellísimo. Cuando me falta tiempo, ya dejo de tener experiencia. Entonces, qué me pasa? Siento que ya no está ahí. Siento que estoy solo, sola. Y entonces eso me da más problema, ¿verdad? Pero no es que no está, siempre está. Es un ser siempre presente, siempre accesible, siempre está. Siempre. Es mi compañero constante. Entonces, ¿qué me hace falta? Sacar tiempo de conexión con esa fuente. Y eso implica que yo le dé valor a eso. O sea, porque yo puedo decirles esto y después ustedes pueden decir, sí, 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 pero tengo que hacer esto, 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 esto. Entonces, ok, no le estoy dando valor a eso. Yo tengo que darle valor. ¿Verdad? Yo veo cuando uno se desequilibra, deja de darle valor principalmente a lo espiritual. Y me ocupo mucho de la plata, del trabajo, de la familia, de los amigos, de los parientes. Pero entonces uno va viendo que ya la mente no tiene la concentración, que el corazón ya no tiene la misma paz, porque no sacó tiempo. Entonces yo pregunto, ¿cuándo voy a sacar tiempo? Cuando nos pase igual, como aquel que fumó tanto que ya está requete mal. O sea, voy a necesitar estar requete mal para yo hacer algo para mí. Entonces, pensemos ahora, hoy, estamos empezando lunes. ¿Qué sería si yo esta semana voy a darle valor a cuidarme? Voy a comer lo que me hace bien. Voy a descansar lo que necesito. Voy a hacerlo el ejercicio que me hace bien. Voy a juntarme con la gente que me hace bien. Voy a darle tiempo al silencio. Voy a darle tiempo a la conexión con la fuente, el Ser Supremo. ¿Cómo sería eso? Entonces, cuando yo estoy bien, lo mágico, ¿saben qué es? Es que co-creamos bienestar. Es decir, si yo logro hacer espacio para mi bienestar y yo estoy más tranquila, de buen humor, feliz, yo voy a dar felicidad. ¿Se imagina una semana sin hablar mal de nadie ni quejarme de nada? Porque qué cansado estar siempre con alguien que siempre lo primero que dice es una queja. ¿Usted se imagina solo hablar de forma positiva esta semana? Yo creo bienestar. Claro, a veces tenemos casi que aprender a hablar, porque lo que más nos sale es eso, ¿verdad? Entonces tengo que aprender otra vez, o sea, ¿qué es hablar positivamente? ¿De qué hablaría? O, ¿verdad? ¿Qué es hablar apreciativamente? Hasta usted sabe, a uno le da vergüenza hablar de forma positiva, mejor, ¿por qué? Porque todo el mundo está tanto hablando negativamente que hablar de forma apreciativa, positiva, uno se siente raro. Pero entonces con mis amigas y mis amigos lo que hicimos fue, vea, suficiente noticia, suficiente, vea, por lo menos una hora vamos a hablar cosas buenas. Y otra vez se hacía para allá la conversación, entonces, no, hagamos, paremos. O sea, vea, otra vez nos fuimos a lo negativo, vamos otra vez a lo positivo. Y entonces estábamos haciendo el esfuerzo de co-crear entre todos un momento agradable.
porque estar juntos para hablar puras cosas negativas no es agradable. Entonces, ¿ustedes creen que podemos darnos el espacio esta semana? Entonces, esta semana voy a hacer el esfuerzo de tener mi mente tranquila, tranquila. Si no voy a hablar cosas negativas, tampoco las voy a pensar. Si necesito reducir la cantidad de cosas que leo, que veo en noticias y todo, lo voy a hacer. Y voy a darme un espacio de bienestar. Aquí alguien nos dijo que hoy empezó a hablar positivamente sin saber que en la charla se iba a hablar de eso. Qué bueno. Es que sí, ¿verdad? Es rico hacerse esas metas. Entonces, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? ¿Y qué hacer si, por ejemplo, yo me planteo este reto y hay situaciones que pasan aquí y que digamos que les venga el mismito diablo a estar a la par de ustedes? O sea, que venga alguien que realmente les saque quicio. ¿Qué vamos a hacer? Tolerar, tolerar. Yo creo que incluso cuando yo me pongo la meta de estudiar a profundidad la tolerancia, es tan bonito. ¿Y saben dónde más me inspiré? Fue en el Museo de Gandhi, en India, porque en el Museo de Gandhi, yo fui a India a ver ese museo, me llamaba mucho la atención cómo lograron una revolución no violenta, ¿verdad? Y una de las grandes enseñanzas que daba él era la tolerancia, que si uno quiere hacer cambios sin violencia, necesita tolerar. Y hay una historia de él, ¿verdad? Porque él en un tren que lo pusieron en un vagón de primera clase, un señor que pusieron en su propio vagón empezó a escupirle, a tratarlo mal por la forma tan común de vestir que tenía Gandhi. Y Gandhi no reaccionó para nada. De hecho, ni le importó. Cuando llegaron al lugar donde se iban a bajar, no es que el señor iba a escuchar a Gandhi. Y cuando se dio cuenta que era aquel que él había insultado, escupido y todo, él mismo, señor, le dijo a la audiencia que Gandhi era Mahatma, que era una gran alma, porque en lo privado, en ese espacio del vagón, él había actuado sin violencia. Entonces, hay cosas así. Yo sé que es más fácil a veces reaccionar mal, ¿verdad? Pero si ustedes ven la historia de este personaje, fue muy inspirador y yo digo, ¿cuánto nos falta ser no violentos en general y tener ese poder? Yo puedo tolerar muchas cosas y me va a ir bien en la vida. Yo puedo, soy capaz. Puede venir el diablo ahí en persona, que para mí va a ser como una hormiga. Yo puedo. Y tengo un hermano, uno de Bolivia, que me decía tan gracioso, en India no hay el concepto de diablo como un bichillo, sino como una persona con muchos vicios. Es un poco diferente. Entonces él decía, que venga, a mí no me va a afectar. Me decía, yo lo invoco para que venga y para que vea que yo sí puedo. Yo, uy, en esos momentos no me sentía tan fuerte, ¿verdad? Como para decir que venga. Pero es cierto, si uno espiritualmente se siente estable, firme, poderoso, uno sabe que puede, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, de mi experiencia, yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos, mis padres eran profesionales y llegamos al país, de otro país, y mi papá tenía un excelente empleo. Y después esa empresa quebró. ¿Qué hicieron ellos con 4 hijos? Empezaron a hacer pan, empezaron a vender pan.
No duró para siempre, pero ellos todo el tiempo que no tuvieron empleo, plan B, plan C, planta. Es decir, no, mi papá no fue a tirarse al puente y decir, vea, tengo 4 hijos que alimentar y no tengo que pagar todos los recibos y entonces voy a ir a tirar al puente. No, plan B, plan C, eso es lo que quiero decir. Es decir, el desempleo no va a durar para siempre. Hay opciones. En momentos delicados, uno no va a poder comprar lo de siempre. A veces en nuestra escuela decían, con 2 tortillas se vive por lo menos un tiempito, ¿verdad? No necesita tantísimo el estómago. Se va a tener que amoldar a no gastar igual, lo que fuera, hay que hacer planes, vender cosas que uno tenía, lo que fuera. Temporalmente va a ser así, pero usted va a pasar esa crisis económica. Es una crisis económica que uno puede vivir. Es tolerable. ¿Por qué? Porque hay gente que literalmente se mata por eso. O sea, no vale la pena matarse por eso, porque es transitorio. No es buen karma. Se va a resolver. Y le puede pasar a cualquier persona. No es que es una mala persona, no es que sea mal profesional o mal persona. O sea, no. Le puede pasar a quien sea. No me tengo que sentir mal ni darme latigazos que porque yo. No, o sea, es circunstancias globales ahora. Entonces a todos de repente nos puede pasar algo así siendo la persona más excelente del mundo, porque a veces el no tener empleo lo hace a uno además tener baja autoestima. Entonces no, o sea, yo puedo, a ver, yo sigo siendo una persona valiosa con o sin plata, y eso me lo tengo que meter aquí, ¿verdad? Yo soy valiosa con o sin nada. O sea, mi valor no me lo da la materia. Mi valor es intrínseco, igual como los derechos humanos. La dignidad es intrínseca a cada ser humano, nunca es indigno, aunque no tenga ni medio colón en el bolsillo. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces vamos a hacer un ejercicio de cierre, ¿les parece? Entonces vamos a inhalar profundo y quiero que visualicen un pequeñito átomo de luz en el centro de su frente. Y como si todos los pensamientos pudieran fundirse en ese pequeñito átomo de luz. En total silencio. Solo me concentro en ese pequeño, pequeño átomo de luz. El atma, alma. Y voy a sentir el calor del amor que tiene la fuente, el alma suprema, quien me dice, querida hija, querido hijo, suelta por un momento todas las preocupaciones y llénate de esta paz. Deja el hábito de andar con tanto peso, suelta. Voy a afirmar al propio ser de que yo soy capaz,
El alma, al igual que el átomo, encierra una energía ilimitada. Yo, el alma, tengo un poder espiritual heredado de la autoridad todopoderosa, y todo lo negativo es transitorio. Voy a tomar poder de la fuente para esa transición, para este pasaje, que lo único que va a hacer en mí es enseñarme más, hacerme más sabio, más sabia. Yo puedo. Y al final lograré pasar el examen final para irme libre y feliz hacia la luz, hacia mi hogar de paz. Y voy a visualizar que a partir de este momento y toda la semana voy a estar bien y crearé bienestar. Om Shanti. Shanti. Se significa soy paz.